Fíjense, hay dos temas que tratar. Primero, que en el mundo de los 200 países hay gobiernos centralistas como el nuestro, que todo lo decide la capital de la República, y tenemos más o menos como 60 países que tienen gobiernos federales, donde cada región tiene plena autonomía. Ejemplos claros, ojo. Y los países más desarrollados tienen gobiernos federales. Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Suiza, Brasil, Argentina, el mismo Corea, el mismo Italia. ¿Ustedes han escuchado que el Vaticano tiene total autonomía? Porque en Italia tienen provincias totalmente independientes. Entonces, hay dos sistemas. Uno que es el centralista que tenemos actualmente en el Perú, y que es la razón por que el Perú no desarrolla, porque para construir o para promover algo, siempre tiene que pedir autorización de Lima. Y justamente para llegar a un país federal también habría que tener en cuenta reformas constitucionales. Y eso pasa por el Congreso y estamos en el Perú como para dar ese cambio. ¿Cree usted que la población está como para ir para ese lado, tener esa propuesta o no? Es un tema bien importante. El momento político actual en todo el Perú hay dos fuerzas, si quiere. Una fuerza y un sistema y una organización política que quieren mantener el Estado como está, los partidos políticos, el gobierno, el Congreso, que quieren mantener como están las cosas, y la otra propuesta es la que el pueblo quiere, el que quiere más capacidad para decidir, el que quiere más desarrollo, el que quiere que el Estado cambie. ¿Quién no quiere que cambie el Poder Judicial, el Congreso? O sea, hay instituciones donde la población está totalmente aburrida, que cambiar el sistema. Y cambiar el sistema para nosotros significa terminar con el centralismo y pasar... Ahora la pregunta es ¿cómo, no? Porque es una transición, digamos, muy complicada, muy compleja, que va a tener que tener en base a decisiones, pero así con dureza, porque así nomás, como así, un Congreso definitivamente de pronto no lo aprueba, y usted se va a ir en la obligación de quizás tomar decisiones mucho más drásticas y hasta radicales, ¿no? Claro, el proceso federal no es un proceso de la noche a la mañana, o sea, no se hace porque es un cambio radical, tiene que cambiar todo lo que existe. Básicamente un Estado que hace 200 años que nos están administrando con el mismo sistema del Estado. Entonces, cambiar ese sistema primero, vas a encontrar la gran resistencia del poder real, el poder real que son los medios de comunicación de Lima, que son las organizaciones políticas, que son los empresarios. Hay un grupo de poder real que es diferente al poder... ¿Incluye usted ahí el partido? Los primeros que se van a oponer. ¿Incluye usted el partido de su hermano o no? Todas las organizaciones políticas, la de mi hermano, la de Keiko, la de Fujimori, todas las organizaciones políticas quieren mantener las cosas como están, por eso que cogobiernan. Entonces van a ser los primeros en oponerse, sin darse cuenta que la población está harta con el sistema que nos gobierna. ¿Y cómo cambiamos? ¿Cómo cambiar? Sí, Pero es lo sí, que eso. ¿Cómo cambiamos? Augusto, ¿cómo cambiar? Tiene que haber un largo proceso y hay que empezar por la juventud. Yo creo que el cambio fundamental, el primer cambio hay que ser el cambio cultural. Culturalmente la gente tiene que saber que el centralismo es dañino y que por el centralismo estamos como estamos. Acá hay miles de ejemplos. ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué quieren meterse a las mineras? ¿Por qué hay deforestación? ¿Por qué el puente de acá o el puente de allá? ¿Por qué? Por el centralismo, no. Pero también un argumento que podría tener el gobierno nacional es, pero estamos en un país donde se está llevando adelante una descentralización en presupuestos, en elección de autoridades regionales, locales y todo esto. En la práctica, ¿usted cree que eso no funciona? Pero, Adolfo, yo acabo de decir que el tema cultural es fundamental. El tema, la propuesta de regionalización y la de descentralización tienen como 40 años y nos hacen creer siempre, tú mismo que eres una persona ya con tan recorrido, tú dices, está descentralizado. Eso va a ser el argumento que te da. La teoría, porque yo hace 3 años que viajo por todos los pueblos del Perú y hay alcaldes, soy funcionario que dicen, don Virgilio, me transfieren 100 soles, pero para gastar 3 soles tengo que pedir permiso a Lima. Ustedes saben que yo tengo un hermano que es gobernador regional, sí, que es mi hermano,
Y en La Libertad hay 2.300 colegios. Y los colegios tienen que repararse, ¿no? Entonces yo visito a mi hermano y me dice, mira Virgilio, estoy haciendo expedientes técnicos para reparar 230 colegios. ¿Qué es esto? No, tengo que hacer el expediente técnico para enviar al Ministerio de Educación, y Educación es el que te autoriza si reparas o no reparas los colegios. Y eso no es descentralización. Claro, pero yo también tengo hay miles de ejemplos para contarles de cómo es que la centralización ha quedado la descentralización ha quedado en palabras y no es realidad. El Ministerio de Economía le transfiere, por ejemplo, para el puente Sauce. Le transfiere 3.000 soles o 3 millones de soles, pero para que invierta 1 sol tiene que pedir el permiso de educación al Ministerio de Economía. Y esa es la gran centralización. Claro, casualmente a eso iba, ¿no? Claro, casualmente a eso iba, doctor, en el sentido de que el Estado, por ejemplo, a San Martín le ha designado 809 millones de soles, más de 809 millones de soles. ¿Y cuál es la tabla de ejecución presupuestal hasta el momento? San Martín está al 56% de este año, o sea, no ha gastado ni un poquito más de la mitad. Entonces ahí se ve también que hay una incapacidad de gasto de lo que el Estado le propone, ya sea a un gobierno regional o a una municipalidad. Entonces, un poco que, como se podría decir, de que el Estado, bueno, yo te he dado plata, pero no gastas. No hay esa capacidad de gasto. Y acá están los cuadros, ¿no? Ucayali, bueno, está en primer lugar con el 78%. San Martín, lamentablemente, en el puesto número 19 de 26, que ha gastado solamente el 56,3% de su... Y en el último está La Libertad. Y en el último está, La Libertad está después de San Martín, puesto número 20, y en el último está la Municipalidad de Lima. Fíjate, acá hay dos explicaciones. Primero, del presupuesto nacional, que en este año son como 250.000 millones de soles. De ese presupuesto nacional, el 70% se queda para que los funcionarios de Lima decidan. Por eso es que ustedes lo ven a los alcaldes, gobernadores y todo el mundo yendo a Lima a pedir plata, porque el 70% se queda en Lima. Y el 30% restante se reparte, como usted dice, gobiernos regionales, gobiernos provinciales y gobiernos distritales, el 30%. Entonces la primera pregunta es, si en Lima tenemos solo 12 millones de habitantes, o tenemos un pequeño, digamos, ciudad, y el resto, y lo grande y lo fuerte está en las regiones, ¿por qué no invertimos? ¿Por qué no hacemos que el 70% del presupuesto vaya a todas las regiones para que tener agua, tener carreteras, tener caminos, tener canales de riego, tener hospitales, tener colegios, tener aeropuertos, tener estadios? ¿Por qué no trasladamos el 70% a las regiones y que Lima se quede solo con 30%? ¿Y eso no pasa por una decisión en el Congreso también, que para poder ir cambiando esa realidad, o no? Ya, pero voy a responder la pregunta de Augusto. ¿Por qué no ejecuta? Porque, como decía al principio, para ejecutar cualquier presupuesto tiene que pedir permiso a Lima. Todo, por ejemplo, San Martín, yo no defiendo primero a ningún gobernador regional, porque los gobiernos regionales también son corruptos y también son ineficientes. El gran problema que tenemos ahora, cuando uno plantea la federalización, la gente dice, don Virgilio, pero si los gobernadores regionales son corruptos, los alcaldes son corruptos y son ineficientes, entonces ¿cómo vas a darle más poder a la gente que es ineficiente y corrupta? Es así, lógico. Tienen toda la razón. Tiene la razón, el pueblo es sabio, pues yo estaba ayer... ¿Y qué hacer entonces ahí? Tenemos que pasar por un proceso donde en la transferencia de poderes a las regiones, tiene que haber un proceso, como hemos hablado un momento, de largo plazo, cómo capacitar y cómo supervisar primero, para que no roben, que es el tema. Fíjese, en Corea, todo poblador tiene un teléfono inteligente. Sí. Y en ese teléfono inteligente la población sabe absolutamente todo lo que está haciendo los gobernadores. Por ejemplo, ahorita el puente del Sauce que han hablado. Claro. Si tuviéramos un teléfono inteligente, toda la gente de San Martín, y en el teléfono estuviera el presupuesto, las empresas, cuánto cuesta el clavo, cuánto cuesta la madera, cuánto cuesta la obra, absolutamente todo. Y cuando la población tiene la información, entonces es más fácil señalar. Pero acá los procesos lo hacen cerrados. Sí. Acá no sabes. Pero además, usted que está en política y piensa inscribir a un partido, ¿cómo hacer y evitar hoy en día que se conocen todas las campañas electorales, se presentan los famosos financistas de la campaña?
y allí ya te puede romper lo que puede tener un buen principio en base al tema del Estado federal, por ejemplo. ¿Cómo hacer y llegar para que no tengamos plata ilegal, como dicen, o comprometiendo a una autoridad cuando ya es elegido, porque tiene que devolver pues los favores Mira, financieros? Nuestro país tiene una gran bendición de Dios, porque es un inmenso país y está lleno de riqueza. De los 200 países del mundo, el Perú ocupa el lugar número 19 en extensión territorial. Pero esa gran bendición de Dios e inmensa riqueza está mal administrado, porque un país tan grande no lo pueden administrar de Lima. Le pongo como ejemplo, cuando las cosas son más chicas, es más fácil administrar. Por ejemplo, San Martín es un territorio similar a Costa Rica. Los dos países tienen cerca de 50.000 kilómetros cuadrados. Sí, sí. Y en Costa Rica puedes alcanzar un nivel de desarrollo. San Martín es más grande que Suiza. Y Suiza no tiene minerales. No tiene ni una planta de cacao y tiene los chocolates más finos del mundo. ¿Te das cuenta? O sea, cuando los estados son más pequeños, Ucayali es más grande que Corea del Sur. ¿Y por qué Corea del Sur es una gran potencia y Ucayali es una región que está en su desarrollo? Entonces, la otra lógica para ser un país federal es que, siendo los estados más pequeños, tú puedes controlar, supervisar y hacer mejor las cosas. Hay una pregunta de un oyente que dice, y a ver, para el señor Acuña, dice, ¿cuántos estados federales debería tener el Perú entonces? Le reitero que es un proceso bastante largo. Inicialmente tenemos que empezar a trasladar poderes a las regiones como están ahora. Poderes, por ejemplo, el sistema de seguridad. Todo lo que es seguridad puedes inmediatamente trasladar a los gobiernos regionales, claro, con políticas nacionales, y cada región puede controlar su Sí, pero eso, señor Virgilio, y eso no se puede hacer sin romper, digamos, el orden democrático orden administrativo legal que tenemos. Eso no es una decisión política. Es político, pues es visión. Pero lo que pasa es que los partidos actuales, los congresistas actuales y los que nos manejan ahora no quieren cambiar nada, quieren seguir ahí como están las cosas para que sigan beneficiando, para que saquen proyectos que les interesa a ellos. Pero ¿cuántos estados federales podría tener Perú, por ejemplo? Hay que empezar con las regiones como están y progresivamente nos iremos acomodando hasta tener 8, 10 o 15 estados federales. ¿Plantearía lo que ha pasado en algún momento con la propuesta, por ejemplo, San Martín y La Libertad, la famosa región 3? Yo creo que San Martín y Libertad tienen toda la capacidad para que cada uno sea un estado federal. Le digo que San Martín es del tamaño de Costa Rica. ¿Por qué no va a ser autónomo San Martín? La Libertad, que es más chico que San Martín, La Libertad es más grande que El Salvador. Y El Salvador es un país admirado ahora por la seguridad. Señor Virgilio, ¿usted cree que esta idea que usted tiene se puede hacer real en el Perú así? Hablando con toda sinceridad, porque esto es lo que usted dispone, es más o menos a largo plazo. Claro. Y un gobierno si usted en el hipotético caso gane, va a ser solamente 5 años. Y en 5 años usted no va a poder hacer esto. Y viene otro gobierno y prácticamente tira al tacho todo lo que pudo haber avanzado usted durante eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿De quedarse más tiempo? La propuesta es de un largo plazo. ¿Se acuerdan de la época de los próceres y los precursores de la independencia? Que empezó en 1870 con Tupac Amaru y duraron como 40 años hasta lograr nuestra independencia. O sea, don Virgilio Acuña, si sale elegido presidente, va a ser mínimo, quedarme 40 estamos años. hablando mínimo 20, ¿no? No, es un proceso que tiene que haber, yo he hablado varias veces del proceso cultural, y que tiene que haber compromiso de líderes regionales, líderes jóvenes, para que pasa un líder, viene otro. Le hablaba del proceso de los próceres, el precursor de la independencia. Lo inició Tupac Amaru, pero vinieron luego grandes personalidades que impulsaron. Y yo sueño con que algún día haya líderes regionales y nacionales que puedan continuar con esta propuesta, porque es la única salida para nuestra patria. Perfecto. No hay otra salida que darle autonomía a cada Muy bien, vamos a ir ya casi finalizando. Nos escriben aquí otra pregunta para don Virgilio Acuña. ¿Siguen conversaciones, dice, con Antauro Humala? Antauro es mi amigo, pero políticamente no tenemos puntos de coincidencia. Claro, la coincidencia que tenemos es en la gran transformación que el Perú necesita, y Antauro tiene sus propuestas bastante radicales que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Por eso él habla de fusilar
porque él cree que solo la corrupción es la maldición que tiene el Perú. Pero el Perú no tiene la única maldición en la corrupción. Claro, es la maldición que el Perú tiene es el centralismo y la burocracia, y es la corrupción. ¿Y cómo yo no niego la amistad con Antaro, son mi amigo, pero como digo, no estamos en ningún proyecto juntos. ¿Cómo hacemos, en vez de que cada vez podamos hacer que la población electoral, me refiero, tenga opciones como para analizar las propuestas de cada candidato? Pero estos pues deberían ser 3, 4 o 5, pero tenemos una cantidad de partidos hoy en día que más van a tener, ya ni se acuerdan cuántos partidos hay. ¿Cómo hacemos para ordenarnos en eso también? Porque si no dispersamos, atomizamos, y eso no nos ayuda también. Pero ese es lo mío. Pueden haber 60 partidos políticos, pero la propuesta de federalizar es la única que nosotros proponemos este proyecto, que, ojo, con una aclaración, yo nunca hablo de un partido político, y yo siempre estoy hablando donde voy, en Cusco, en Arequipa, en Puno, en Loreto, en San Martín o en Cajamarca, siempre estoy hablando de que hay que construir un proyecto nacional. Hay que construir un proyecto nacional que, si no lo hacemos en el 2026, lo haremos en el 31, en el 36, pero es un proyecto que tiene que cambiar el Perú. Muy bien. Y ese proyecto es romper las cadenas del centralismo y pasarle poder a cada región. ¿Ya tiene bases acá en San Martín? Sí, tenemos mucha gente que comparte el pensamiento en todo el Perú. Nuestro proyecto como partido político ha trabajado como 3 años y ya han aprobado en el Jurado Nacional de Elecciones, y en esta semana deben estar ya publicando en el peruano. Muy bien. Bueno, y también le dice aquí un oyente, dice, al señor Acuña le faltó leer a Aya de la Torre sobre federalización y regionalización y su aplicación en el Perú. Yo he leído y tengo un libro, y menciono a Víctor Rodríguez Torres porque él fue el primer político del siglo pasado que siempre da importancia a las regiones. No solo hay a la Torre, sino hay varios pensadores de los años anteriores que han propuesto el federalismo. Muy bien, don Virgilio Acuña Peralta, gracias por estar esta mañana para hablar acerca de este proyecto federal en el Perú. Gracias por estar esta mañana. Más que uno va a quedar pensando seguramente. Augusto se queda pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo ejecutarlo? Largo plazo. Hay que ser como los grandes sueños. Es que Augusto para soñando. Es igual. Cuando los Estados Unidos querían irse a la Luna, no dijeron mañana voy a la Luna. Sí. Es un proyecto, voy a la Luna, y lo hicieron. Así que nosotros no hay que dudar. Muy bien.